Para conversar sobre este tema, se encuentra con nosotros vía telefónica Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Salomón, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estimado Carlos, te saludo con muchísimo gusto a ti y a tu auditorio. ¿Dónde estamos parados, Salomón? Mira, Carlos, como lo dijo el jefe de gobierno desde el 1 de mayo cuando inició este debate, forzosamente este tiene que ser un debate nacional. Es decir, lo que ha sucedido en las últimas un poco más de 3 décadas con la caída del poder adquisitivo del salario mínimo ha sido un tema de nuestro país, no es exclusivo de la Ciudad de México. En la propuesta que entregará el jefe de gobierno la próxima semana, se contemplan medidas en las que se recomienda al país cuál es el camino que se puede seguir para romper la inercia que el salario mínimo ha tenido e iniciar un incremento del mismo, pero también, Carlos, se contemplan algunas medidas que la Ciudad de México, dentro de su ámbito de competencia, porque no podemos nosotros establecer salarios mínimos locales, desde este ámbito de competencia, ¿qué cosas sí podemos hacer? Por ejemplo, iniciar la desvinculación del salario a multas y a otros temas, es decir, desindexarlo como unidad de medida a nivel local para mostrar cómo se puede hacer a nivel federal. ¿A cuánto debe subir el salario mínimo de acuerdo a ustedes? Mira, no hemos más que mencionado escenarios. Lo que yo te diría es que hoy el salario mínimo de un trabajador de jornada completa en el mercado formal es de 67 pesos con 29 centavos. Esto está lejos de la línea siquiera de pobreza alimentaria, que son cerca de 83 pesos, y está muy lejos de lo que Coneval considera que debe de ser una canasta alimentaria y no alimentaria para una familia de 2 adultos, en donde los 2 adultos tienen ingreso y 2 hijos, que son 171 pesos. Creemos que lo más importante de esto, Carlos, es poder cambiar, reitero, la inercia que ha tenido, poder cambiar la dirección. Entonces se necesita un primer incremento moderado y de ahí con gradualidad ir incrementando hasta poder recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. Salomón, ¿cómo comprender que esto no se tome como un tema de corte político en donde el PRD, eventualmente el PAN, que también se subió a esta discusión, o el gobierno federal quieran capitalizar este tema electoralmente? Mira, Carlos, toda propuesta que se haga tiene que tener un fuerte fundamento económico, tiene que responder de manera precisa a las objeciones legítimas, es decir, por qué un incremento y de cuánto no se afectarían los precios, es decir, la inflación, cómo relacionar a partir de un mínimo establecido el incremento en salarios a los temas de productividad, por qué no generaría desempleo. Es decir, tiene que tener un fortísimo fundamento económico. Pero la discusión también es política, Carlos, y ética. Sí es una discusión del país que queremos ser y es una discusión de qué no hemos hecho para poder generar los ingresos de quienes trabajan jornada completa en el mercado formal, que menos ganan, que sea digno en este país, Carlos. Entre los temas que nos tenemos que ocupar y que sí tiene que tener un altísimo espacio prioritario en la agenda es el de los ingresos de los capitalinos en 2 sentidos. Yo te diría, primero porque la Ciudad de México, siendo casi una quinta parte de la economía, sigue siendo el receptor de muchísima presión para generar empleos y empleos bien remunerados. Con solo decirte, Carlos, que todos los días 167,000 personas de otras entidades en promedio llegan a la ciudad en búsqueda de ingresos. Segundo, y que fue lo que detonó que Miguel Ángel Mancera hiciera esta propuesta. El año pasado, Carlos, en 2013, la Ciudad de México generó 1 de cada 3 empleos del país. Sin embargo, los empleos que se han generado en los últimos años han estado por debajo de los ingresos que se tenían previos a la crisis financiera 2008-2009. Es decir, hay una necesidad de proponer políticas que permitan incrementar los ingresos, sobre todo de quienes menos ganan, sí. Y hay una necesidad de que la ciudad no solo piense en sí misma, sino en
lo que representa como motor de la economía para el país.